Buenas noches a todos los que acaban de ingresar. Ya somos 13 y ya podemos iniciar, ¿ya? Ok. A ver, ya tenemos proyectado el PPT que contempla esta semana. Seguimos con el tema de algoritmos, pero obviamente ya es otro algoritmo. Ya, otro algoritmo. Ya, a ver, veamos. Los algoritmos que debemos de usar en esta oportunidad es el tema de análisis de conglomerados y árbol de decisiones. Ya son dos algoritmos netamente usados para el tema de predicción, ya análisis de conglomerados y árbol de decisiones, que se aplica en diversas situaciones. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces veamos a ver un poco de cada una de ellas. Miren, el algoritmo árbol de decisiones, fíjate, dice, son representaciones gráficas de posibles soluciones a una decisión basadas en ciertas condiciones o reglas. Ya. En este algoritmo inicial, llamada árbol de decisiones, acá, se maneja, en este caso, se maneja principalmente variables, ¿no? O sea, se evalúa variables, se evalúa columnas, se evalúa campos, ¿de acuerdo? Donde esos campos, ¿está bien? Donde esos campos, al ser evaluadas, van a devolver un valor verdadero o un valor falso, ¿de acuerdo? Entonces, es de acuerdo a él donde nosotros vamos a ir evaluando condiciones. Este árbol de decisiones es como cuando tú vas aplicando a nivel de programación, como si aplicaras un if. Primero, por ejemplo, evalúa la edad. Si la edad del empleado es mayor o igual a, supongamos, mayor o igual a 20, ya, luego de él que evalúe su sueldo. Si el sueldo está en un intervalo de 900 y 4000, ya, perfecto, que evalúe ahora el sexo. ¿Está bien? Si el sexo es igual a masculino, ya, perfecto. Por ejemplo, podemos tener alguna campaña, ¿está bien? Alguna oportunidad de negocio, supongamos, para ese tipo de público. ¿De acuerdo? Estamos. Es decir, vamos evaluando condiciones. ¿Qué condiciones son las diferentes columnas o variables que vas a evaluar? Ya, donde el árbol de decisiones, repito, se encargan de evaluar diversas variables, diversas condiciones. ¿De acuerdo? Y obviamente retorna verdadero o falso. Repito, yo primero evaluar, tengo una campaña, una oportunidad de negocio, por ejemplo, yo puedo evaluar, supongamos, una primera variable, que supongamos sea, imaginemos la edad. Si la edad es mayor o igual, mi público objetivo es que tenga más de 25 años. Allá, por ejemplo. Si la edad es mayor o igual a 25, perfecto. Si cumple, que pase a evaluar una segunda variable. Por ejemplo, si la variable, supongamos, sueldo de esos empleados está en un intervalo, perfecto, que evalúe la variable sexo. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Si el sexo es masculino, que evalúe, supongamos, la carga familiar. O sea, es decir, vamos evaluando diversas expresiones, diversas condiciones. Por eso me dice acá, son representaciones gráficas de soluciones en función de ciertas condiciones o reglas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, y el algoritmo, en este caso, de análisis de conglomerados, que es el segundo, te comentaba que ambos se usan para predicción. Donde el análisis de conglomerados lo que hace un análisis, descubre relaciones, evalúa la data, pero por segmentos, por muestras. Lo llaman acá a nivel de un proyecto de inteligencia de negocios, a esas muestras lo llaman clúster.
¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, acá, el segundo algoritmo de análisis de conglomerados se encarga de hacer se encarga de hacer un análisis minuciosa de la data, pero bajo muestras, ¿ya? Bajo muestras, bajo segmentos. Y a esas muestras segmentos lo conocen como clúster. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Detallando un poco más. Por lo tanto, el objetivo de esta sesión es, perfecto, tenemos los dos algoritmos, pero esos algoritmos finalmente, a nivel de programación, se traducen en funciones. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es, como competencia objetivo de esta sesión, es crear programas en Python bajo el algoritmo análisis de conglomerados y bajo el algoritmo árbol de decisiones. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Bien, un poco más de teoría, mira, con respecto al algoritmo de análisis de conglomerados. Dice, el algoritmo utiliza técnicas iterativas, es decir, realiza bucles. ¿Ya? Realiza bucles. ¿Para qué realiza bucles? Para agrupar los casos de un conjunto de datos dentro del clúster. O sea, agrupa los datos, genera procesos cíclicos, agrupando los datos bajo clúster, bajo muestras. Pero para ello tiene que agrupar características muy similares. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos. Ahora, precisamente para eso, ¿para qué sirve? Para poder identificar, por ejemplo, que los datos, bueno, definitivamente te sirve para explorar los datos, para poder identificar si hay anomalías en las muestras y para la creación de predicciones. Es un algoritmo de agrupamiento, es un algoritmo de segmentación, ¿ya? Y en base a qué lo segmenta, a características similares. Y esas características muy similares son las columnas, ¿ya? ¿De acuerdo? Son las columnas. Bien, ¿cuáles son los casos de aplicación de este algoritmo? Entre los escenarios o casos más significativos sería, por ejemplo, segmentación por comportamiento. Es decir, pues, ¿qué comportamiento tienen los clientes? Es decir, por ejemplo, si hay una campaña de ventas, hay que evaluar el comportamiento del cliente. El comportamiento es decir, pues, conocer, por ejemplo, qué fechas hacen sus compras, ¿no? ¿Qué fechas hacen sus compras? ¿Qué más? ¿Qué tipo de productos compran? ¿De acuerdo? O sea, hay que evaluar el comportamiento del cliente, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo en este caso, cuál es la modalidad de pago? Si es al contado, a crédito, qué tipo de tarjetas. Ya, esa información la manejas a través de este algoritmo. Segmentación por comportamiento. Ya, importante porque te da la posibilidad de hacer, eh, predecir, pero ya por muestras. Tienes una población de miles de clientes, pero haces una muestra de un 10%. Y eso es bastante importante para llegar a predecir, pues. Categorización de productos, cuando voy a categorización de productos, inventarios. Y también se usa, por ejemplo, como en algún momento dado se comentó, para detectar anomalías o actividades sospechosas en una web. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, los famosos clics o aplicaciones que uno va usando, ¿no? Bien, ahora mira, precisamente el algoritmo árbol de decisiones. El algoritmo de árbol de decisiones es un conjunto de condiciones, que son las condiciones, reglas, condiciones, organizadas en una estructura jerárquica, de tal manera que la decisión final se puede determinar siguiendo las condiciones que se cumplen desde la raíz hasta alguna de sus hojas. ¿Qué quiere decir con esto? Mira, por ejemplo, acá tú estás evaluando, mira, acá es importante, acá a nivel de un algoritmo de árbol de decisiones, ¿está bien? Eh, a los campos se le conoce como nodos,
Ya, nodo edad, nodo sueldo, nodo estado civil, nodo sexo. Esos nodos son los campos, que son las preguntas, que son lo que se va a evaluar. Pero obviamente cada nodo, al ser evaluado, va a devolver un valor verdadero o un valor falso. A eso se le llama hoja. Por ejemplo, acá, mira, acá hay tres variables que van a ser evaluadas, X y Z. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, se evalúa la variable Y. ¿Está bien? Considera que la variable Y, supongamos, es la edad. Si la edad es mayor o igual a 18, ejemplo, si es verdadero, si es 1, evalúa una segunda variable, supongamos sueldo. ¿De acuerdo? Evalúa la variable sueldo, pero solamente el sueldo que está en un intervalo, por ejemplo. Y si no cumple la condición primera, evalúa, supongamos, la misma variable, pero otro intervalo. Es decir, que obviamente a la misma variable puedes evaluar múltiples condiciones, pero todo eso por jerarquías. De esa manera se evalúan muchísimas variables para llegar a obtener un resultado final. ¿Ya? Estamos. Son diversas condiciones, son diversas variables. Mira, todo esto como si fuera un if anidado. ¿De acuerdo? De esa manera tú vas evaluando tantas condiciones. Se dice que es un algoritmo de clasificación y regresión. Recordando que un algoritmo de regresión es para conocer la validez de los datos, para conocer si hay una relación causa-efecto, si hay una relación entre las variables. Y para el modelado de predicción, considerando variables discretas y continuas. Recuerda que acá, a nivel de un proyecto de inteligencia de negocios, una variable discreta puede ser una variable de texto, una variable numérica, ¿no? Lo mismo que una variable continua. Una variable puede ser un valor de texto, un valor numérico. En ese sentido, no distingue el tipo de datos. Lo que distingue cuál es la cantidad de información que tenemos sobre cada una de ellas. Por ejemplo, discreto, recuerda, puede ser sexo, 2 alternativas, estado civil solamente 5, ¿no? ¿Qué más? Discreto, hasta ahí estamos hablando de texto, ¿no? Pero una variable discreta también, por ejemplo, puede ser una variable numérica. Por ejemplo, número de hijos. Habrá pues empleados, clientes que no tendrán hijos, 0, o 1, o 2, o 3, o 4, por ahí 5, ya no hay mucho más, ¿no? Pero de repente de 100 que uno supere esa cantidad, no cambia nada, ¿ya? Entonces, esas son las variables discretas, ¿no? Y la variable continua, como ya tenemos más de 6 valores diferentes, como ustedes ya saben. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? Conclusiones. El algoritmo árbol de decisiones es una técnica usada para la toma de decisiones. Recuerda, mira, toma decisiones secuenciales, basadas en el resultado y probabilidades asociadas, lo que se va evaluando cada condición. Es decir, es una técnica de clasificación y regresión. Va evaluando la validez de la información y va clasificando, va segmentando, va agrupando. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Por lo tanto, el analista tendrá que determinar el método a usar para lograr una predicción con mayor probabilidad de acierto. ¿Eso qué implica? Mejor dicho, a mayor cantidad de variables, mucho mejor, para tener un resultado con mayores probabilidades de acierto. ¿Ya? Y el otro algoritmo, análisis de conglomerados, es esencial ¿para qué? Para la gestión de clúster. ¿Y qué es un clúster? Muestras. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muestras. Ok, muchachos. Esa es básicamente la parte teórica del curso. Preguntas, dudas, por favor. Los escucho. ¿Ninguna duda? Ya.
Bien, perfecto. Entonces, hasta ahí probablemente sus dudas se vayan presentando, ¿no? A medida que, a medida que vayamos programando, ¿no? Ok, entonces carguemos por favor PyCharm. Ya, ok. Esto es lo que tenemos de la clase anterior. Ya. A ver, carguemos PyCharm por favor. Casi todo creo que está, ¿no? Todavía algunos faltan, ¿no? Ya. Ok, Lázaro, Panduro, Timoteo, Cubas, ninguna duda, todo claro. Todo claro, ninguna duda. Ok, a ver, en este caso, a ver, veamos por favor para esta semana, vamos a descargarnos un archivo, ¿ya? Acá se está compartiendo precisamente. A ver, un momento, está cargando. Ya, acá tenemos, vayamos a la plataforma semana 9. Ya, ok. Dentro de él, básicamente tenemos, a ver, en la semana 9 vamos a descargar un archivito, ¿ya? A ver qué archivo que es lo que está definiendo precisamente ahí. Descárguense esos dos archivos, por favor. Ya, el archivo VI cliente 09 y el otro es VI postulante 09. Ya, descárguense los dos archivos. Ya, ok. A ver, vamos a descargar esos dos archivos. La información que se tiene en cada una de ellas es muy parecida, no es igual. Esta información de cliente, por ejemplo, que está en formato de Excel, yo lo descargo de precisamente en el ciclo anterior. En el ciclo anterior trabajamos, como les comenté, en inteligencia de negocios con SQL Server. En SQL Server hay una base de datos así como Norway, hay una base de datos de Adventure Works, que es una base de datos ficticia de control de inventario, ventas. Entonces, esa información, la tabla de el contenido de cada tablita lo mando a un Excel, ya, lo mando a un Excel y eso es lo que precisamente lo comparto. Ya, ¿ok? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a crear un proyecto, por favor. Ya, como acá este algoritmo ya cambia un poco, no es lo mismo, no es lo mismo que el algoritmo de regresión, ¿está bien? Entonces vamos a tener que crear otro proyecto.
Ya, muy bien. Vamos a cerrar el proyecto, por favor. Cerramos el proyecto. Ya, creamos un nuevo proyecto. Ok, nombre del proyecto, semana 09. Parece que ese proyecto ya existe. Semana 09. Ya, ok. Listo, creamos. Ya, en ese proyecto que estoy creando voy a copiar los dos archivos, ¿ya? Los dos archivos de VI clientes y VI postulantes. Ya, ¿ok? Ya, de tal manera que esos dos archivos deberían estar ahí. Profesor, Sí, te escucho, por favor, dime. no se ve la pantalla. Sí, está cargando un momentito. Está configurando, por eso es que de repente se ve de color gris o... Ahora sí, ¿no? Ya, ahora sí, ¿no? Ya, bien. Profesor, Dime. buenas noches. Hola, hola, Lázaro. Una consulta, se va a seguir usando pan de Sinonti, ¿no? Para ir importando. Sí, 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 claro. Ya, Ajá. claro. Ya, ok. A ver, entonces ya tenemos aquí, por favor. A ver, aquí ya tenemos. Ahí están los dos archivos, por si acaso. Ya, en el archivo VI postulante 09, representa la semana 9. A ver, un momento, está cargando.
Ya, ok, entonces está cargando, voy creando el primer archivo, ¿ya? Lento. Ejemplo 1. Como está en un formato Excel, hay que llamar a XLRD, ya, import pandas, y ahí mientras vamos explicando, ¿no? Vamos, cd, numpy, ¿está bien? Ya. Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es, a ver, vamos instalando esto y vamos explicando. Ya, ok, entonces mire, en este archivo, ya, mira, en este archivo, por ejemplo, tenemos en el archivo VI postulantes, tenemos los nombres del postulante, ya tenemos el nombre del postulante, ya, veamos, a ver, miren, veamos con el tema de postulantes, ya, primero. Dice el nombre del postulante, el código de la especialidad, el nombre de la especialidad, y ustedes saben que, por ejemplo, bueno, al menos en la actualidad, ¿no? En la actualidad mucho se rescata las las actitudes blandas, ¿no? Las competencias blandas, ¿no? ¿Está bien? No las competencias duras, que es el conocimiento en sí, ¿no? Sino es, en este caso, si ya tengo la posibilidad, si estoy en capacidad de trabajar en equipo, el grado de empatía, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá se ha definido un valor que contempla si este postulante, según lo que se ha evaluado, por ejemplo, en el área de psicología u otras áreas de recursos humanos, ligadas a recursos humanos, eh, el grado de, si tiene apertura para nuevos conocimientos, ¿está bien? La capacidad de organización que tiene el cliente, tiene el postulante, la participación en grupo social, es decir, si tranquilamente se adapta a nuevas personas, si trabaja en equipo, ¿no? El grado de empatía, el grado de nerviosismo y qué tanto depende de Internet. O sea, acá se han considerado algunas variables obviamente para ir analizándolas, ¿de acuerdo? Es lo que habitualmente en el proceso de- en el área de recursos humanos se va evaluando, en este caso, las competencias blandas, ¿no? Bien, entonces precisamente hay que evaluar esa información, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ya, para ello, obviamente ya tenemos aquí, por ejemplo, eh, ya tenemos ahí importando las librerías. Supongamos quiero trabajar con gráficas, Matplotlib, Pyplot, PLP, ya, por ejemplo. Ya, ahora lo que yo voy a hacer es, puntualmente, es, aunque acá todavía no lo reconoce, pero igual, read Excel, acá voy a llamar al archivo. El archivo es vi-postulantes, postulantes,
09, ¿no? Ya, ya, ahí estoy llamando al archivo, ¿de acuerdo? Pero ese archivo creo que tiene varias hojas, bueno, acá igual vamos a poner esa propiedad, vamos a decirle acá, sheet name, ¿no? Igual el nombre de la hoja, la hoja 1, ya, perfecto. Ahí estoy identificando esa información y por lo tanto lo voy a guardar en una variable, ¿ya? Pongamos así, en una variable data. Ya, ¿ok? Bien, a ver, ¿qué más podemos ir comentando con respecto a las librerías que se va a usar para esta primera parte? A ver, por ejemplo, vamos a llamar a una librería más, ¿ya? Una librería importante a través de Seaborn. Así, vamos a darle un alias. Ya, esta librería, lo demás ya la conoce ya, está instalando, ¿no? Bien, a ver, mientras está al cargo que se instale, y lo voy explicando. Ah, ya, por ejemplo, a ver, está instalando todavía, por eso no me permite seguir instalando. Ya, esta librería SIGO, por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Entre diversas alternativas. Por ejemplo, a ver, ¿recuerdan ustedes para qué usábamos la función dropna? En algún momento dado usábamos la función dropna. Es para limpiar O el método drop, el método, toda ¿no? una fila, profesor, de una... A Es ver, para limpiar toda la fila. ajá, para limpiar toda una fila, ¿no? Y ahí, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, supongamos, quisiera, por ejemplo, seleccionar 3 dimensiones? En ese archivo de Excel hay 8 o 9 campos, ya. De esos 8 o 9 campos, por ejemplo, a mí me interesa, supongamos, seleccionar solamente 3 campos. Se me ocurre seleccionar 3 campos y cruzarlas esa información para ver si hay alguna pista de agrupamiento, si hay alguna relación entre esos campos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, precisamente, una alternativa es usar también la función Zero, que es la encargada de identificar a unas dimensiones particulares, es decir, a campos particulares de todo un conjunto de datos, y hacer una limpieza de toda la información, también filtrándola por algunos campos, entre, entre, eh, entre otras funciones, ¿no? Sirve también para hacer un agrupamiento de datos, ¿ya? Para hacer un agrupamiento. Bien, entonces, ese es uno. Ya, ¿ok? Bien. A ver, ahora, pero por ejemplo, yo quiero, supongamos, a ver, por ejemplo, nosotros queremos, a ver, ¿qué funciones más se podría incorporar aquí? Creo que para esa parte, de acuerdo. NumPy para manejar ya perfecto agrupamientos, cuadros estadísticos. Ya, por ejemplo, aquí lo que yo podría hacer es, queremos hacer un agrupamiento de datos. Ya queremos hacer un agrupamiento de datos, que es una segmentación de datos bajo características similares, que es lo que propone el algoritmo análisis de conglomerados. Entonces, para eso vas a decirle así, mira, from skleon,
Precisamente ahí estás llamando al algoritmo que se encarga de hacer un análisis de conglomerados. Ya, punto. Bueno, todavía no lo instala. Acá vas a decirle un método, una función llamada cluster. Ya, cluster. Ya, de acuerdo, de tal manera que, veamos por aquí, ya vamos a instalarla, ya. Ya, ahí estoy llamando a una función cluster. Recuerda que el algoritmo de análisis de conglomerados se hace una segmentación, un análisis por clúster, por muestras. Y una vez identificado el módulo, acá le digo que lo importe. Que importe que el algoritmo que precisamente hace ese tipo de análisis. Ya, entonces ahí ya tenemos. Mira, uno para leer un archivo de Excel, Pandas, NumPy, para gráficas, Seaborn, por ejemplo, para poder hacer un filtro, cruzar información de varias dimensiones, de varias columnas. Y acá estoy llamando, por ejemplo, a la función que precisamente se encarga de manejar el algoritmo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, terminado con él, hasta ahí estamos identificando el archivo. Lo podemos trabajarlo como un data frame, no hay problema. Y ahora, por ejemplo, vamos a darle un print. Está bien, un print, por ejemplo, acá dale, para verificar los datos que tenemos, por favor, dale propiedad data, ya dale data y dile acá group by, ya, group by. Vamos a decirle que en este caso lo agrupe, a ver, supongamos por nombre de especialidad, ya, entonces que lo agrupe, por ejemplo, por nombre de especialidad, a ver, no guión bajo especialidad. Ya, que lo agrupe por nombre de especialidad. Ya, perfecto, pero necesito que haga un agrupamiento donde cuente el número de registros por especialidad. Entonces acá, por ejemplo, puedo usar el método site. Ya, con eso lo que estoy haciendo es simplemente imprimir el número de registros que tenemos en cada especialidad. Ya, ¿de acuerdo? Ya, por ejemplo, a ver, mientras va instalando esas librerías, sin embargo lo puedes ir comentando y obviamente para que puedas ejecutar esa primera parte. Ya, a ver, hasta ahí, mientras en mi caso va instalando, por favor, a ver, para ustedes cómo ya le va saliendo en pantalla, a ver, ejecuten, porque todavía no estoy usando ahí. Quiero que identifique esa librería para poder usar las funciones.
Ya, a ver, ¿a alguno de ustedes ya le salió? Sí, profe, sí sale. A ver, ¿qué me dijo Flores? Sí, profesor, A ver, sí sale ya. ¿qué sale Flores? A ver, compartimos tu Sí, pantalla, por sí favor. sale. Sí, profe, pero lo que pasa es que estoy con dos laptops. En mi laptop estoy, en un laptop estoy con el PyChat y en el otro estoy con el web. Ah, Pero puedo compartir, puedo entrar desde la otra también y puedo compartir mi pantalla también. Profesor, sí, tengo una listita, si quiere la comparto. ya. A ver, ¿tú puedes compartir tu...? Ya está. A ver, perfecto. A ver, Lázaro, ahora sí está compartiendo tu pantalla. Ya. Así es. Por ahora tienes... Así es, efectivamente. Solamente tienes bueno, obviamente un bloque que se encarga de contabilizar el número de empleados por especialidad, ¿no? Así es. Ya, perfecto. Listo, Lázaro, te pasaste. Gracias. Bien. Ya, ok. A ver, vamos compartiendo otra vez. Ya, por ejemplo, a ver, en este caso puntual, ya tenemos, a ver, mejorando un poco. Ya, por ejemplo, a ver, supongamos queremos ir, a ver, queremos ir graficando, ¿no? Ya, por ejemplo, queremos ir graficando todo ello. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle acá, a través de PLT, ya, PLT, claro que todavía no me sale la ayuda. A ver, a ver, PLT punto. Hay una propiedad que se encarga de definir, por ejemplo, quiero trabajar algo así como una especie de histograma, ya, a ver, voy a decirle, hay una propiedad de estilo, style, estilo, y acá le dices, lo que es use, ya, ahí, en este caso, indicándole la propiedad use, ahí, entre paréntesis, ahí vas a decirle un estilo que te permita generar algo así, que te permite que, que te plotee, que te grafique, que te genere una gráfica en forma de histograma. Entonces acá le vas a decir GG, a ver, en este caso es GG plot, ¿ya? Ya, ese es de plotear, de graficar, y ahí viene el nombre, ya. Entonces, ahí le estamos indicando que te permita manejar ese formato en formato de histograma, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es eliminar algunos campos, ¿ya? Entonces, a través de la variable data, se elimina a través de drop, ¿no? Drop, ¿ya? A través de drop, paréntesis, y a través de corchete vamos a eliminar algunas columnas que no me sirven por ahora. Por ejemplo, la columna código de especialidad, ¿ya? Vamos a eliminar algunas columnas. Por ejemplo, acá le digo código de especialidad.
código de especialidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, ok. Consideramos código de especialidad. Supongamos, acá le digo, a ver, otra columna. Ya, supongamos nivel organización. Nivel organización. Ay, qué problema. Parece que vamos a recurrir a Flores para que nos pueda financiar una laptop que para él, pues, de repente una de 7.000 nada más, ¿no? Que para él, pues, es como 100 soles, ¿no? Gracias, Flores. Con esfuerzo todo se puede, porque juntando le salen soles. No sé qué ha pasado recién que prendí mi laptop y que, no sé, que había un archivo abierto, algo así. No sé, bueno, ahorita se recupera, no se preocupe. Ahorita nos recuperamos. De sol en sol, ¿no? Ya, vamos a considerar unos campos, ya, nivel organizaciones, ¿no? Nivel organización, ya, nivel organización, ¿qué más? Por ejemplo, voy a poner grado nerviosismo, ya, grado nerviosismo, voy a considerar una de ellas, nerviosismo, ya, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, voy a decirle acá, dependencia es dependencia a internet, ya, dependencia a internet, ya, ok, dependencia a internet, coma, acá le digo 1, y al final de todo vamos a darle, en este caso, is, ¿no? Is, ya, por ejemplo, a ver, voy a ponerlo abajo, ya, ahí estamos considerando esas variables, ya, ya, entonces acá dile plt.show, show, ¿no? Ya, ¿qué problema? Está demorando demasiado. Bien, entonces, a ver, considera, por ejemplo, esas variables, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente está eliminando esas variables, por lo tanto, lo que va a hacer es graficar, según lo que hemos considerado, va a graficar la apertura de nuevos conocimientos. ¿Qué más? La participación en grupo social, y además estará considerando el nivel de empatía, grado de empatía. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que está considerando, ¿no? O sea, estará graficando 3 columnas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. A ver hasta ahí, por favor. Ya, entonces ahí me debo quedar con 3 dimensiones, ¿ya? 3 dimensiones, 3 columnas.
Ya, muy bien. Entonces parece que ya está terminando con esto. Pero vamos a verificar acá. A ver, hasta ahí comprueben, por favor. SB. No, todavía. Por eso son 3 tablitas, ¿no? No, no, 3 columnas. Ah, no, sí, en la gráfica digo son. Ah, ya, claro, sí, porque está considerando, estoy eliminando esas columnas y debe estar graficando de forma Sí, distinta tres variables, ¿no? sí, sí. Si quieren le comparto para que vean. A ver, vamos a ver, compártelo, por favor. Excelente, Lázaro, te pasaste, vamos a ver. El resultado se debe estar visualizando más o menos, un momento, a ver, ahorita No me dejan compartir. estoy buscando que está en la lista, no se encuentra, a ver, ya, a ver, ahora sí, ahí está, perfecto, entonces se debe estar visualizando algo así, ¿ya? Ya, como ven, hasta ahí lo que está haciéndose, lo que está considerando es, pues, precisamente está agrupando los datos y la está graficando. Ya, muy bien. Hasta ahí, bueno, se podría decir que es lo que tenemos y lo que de cierta forma se ha estado considerando hasta ahora, ¿no? Ya, ok. Entonces, fíjate, ese es el histograma de esas 3 variables que obviamente no se han eliminado. Eso es lo que se está graficando, ¿no? Ya, ¿de acuerdo? Y mira, obviamente, en este caso, ¿cómo entendemos esto? Fíjate el volumen del cuadro, ¿no? Por ejemplo, para el grupo social, el mayor grupo, el mayor segmento está entre 40 y 50, ¿no? En la variable grupo social. Y para el tema de empatía, creo que está entre 0 y algo más, y hasta 20 más o menos es el grueso de información. La mayor cantidad de gente está en este bloque, ¿no? Y para apertura de nuevos conocimientos está entre, no sé, podemos poner 45 y 50, por ahí, ¿no? Ya, ¿ok? Ya, bien. Entonces, ahora, terminado con él, vamos a implementar, gracias Lázaro. Bien, vamos a, ya, ahora por ejemplo, a ver, terminado con eso, lo que yo quiero es, por ejemplo, usar esta librería. A ver, veamos esta librería al FIBO. Ya, ¿y qué podemos hacer, por ejemplo, con esa librería? Ya, ¿qué podemos hacer con él? Por ejemplo, a mí me interesa seleccionar 3 dimensiones. Recuerda, 3 dimensiones, es decir, 3 columnas. Y la vamos a cruzar para ver si nos da alguna pista de su agrupamiento. O sea, es decir, si poseen características similares para que lo pueda agrupar. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, fíjate acá. Lo que yo quiero hacer es seleccionar las 3 dimensiones. Ya 3 columnas. Y vamos a cruzarla para ver si hay alguna pista de agrupamiento. Es decir, si hay características similares para las cuales lo puede agrupar. Recuerda que hemos comentado con este algoritmo que es un algoritmo de agrupamiento, pero las agrupa por nivel por características similares, ya por columnas con características similares, ya, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo determinar, cómo seleccionar las 3 columnas y cruzarlas para ver si existe alguna relación, ¿no? Alguna pista de agrupamiento entre estas especialidades?
Ya, entonces para ello voy a colocar acá, a ver, sd punto, ya, acá, a ver, vamos a decirle acá, la función es, a ver, veamos, aquí es sd sirvo, que es el alias, es no, es, ahí está, sd punto, plot, ya, ¿de acuerdo? Ya. Esto, entre paréntesis, ahí vas a llamar a la variable data, a la variable donde tienes toda esa información. Punto. Y acá vamos a hacer que haga una limpieza, que elimine los registros. ¿Está bien? Ya, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, coma, acá precisamente le vas a decir que qué variables queremos considerar. Repito, que yo quiero considerar, por ejemplo, que quiero seleccionar 3 dimensiones, 3 columnas, y necesito cruzarlas para ver si hay alguna relación, hay alguna pista de agrupamiento, ¿está bien? De las especialidades. Entonces, para eso, acá voy a filtrarla. A ver, voy a filtrarla a través del nombre de especialidad. Lo voy a filtrar a través del nombre de especialidad. ¿Por qué? Porque requiero seleccionar 3 dimensiones y comprobar si hay alguna relación si hay alguna relación o hay características comunes entre las especialidades. Entre las especialidades. Entonces acá pongo el campo que identifica el nombre de la especialidad. Nombre especialidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, normalmente, acá tú le vas a indicar la altura de tu gráfica. Ya, acá identificas el filtro, se dice que el campo por el cual tú vas a evaluar la relación, ¿está bien? Y acá vas a indicarle la altura, ¿ya? A ver, la altura es HT, la altura, ¿ya? La altura es igual por ejemplo, igual a 4. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa altura, bueno, va a depender de la cantidad de información que podamos tener. Ya, y acá precisamente, a ver, ¿cuál es la propiedad? A ver, y acá, acá elimino los registros, acá le digo que necesito, en base a esta variable, necesito que cruce información y detecte características similares por especialidad para ver si hay una relación entre las especialidades, ¿ya? Y esta es la altura de la gráfica, ¿ya? Este valor puede cambiar, ¿ya? Eso es como decir 4, en este caso estamos hablando es como, esto de 4 más o menos equivale como a la cuarta parte de 50 píxeles. O sea, por ahí, pues 50 píxeles son 2 centímetros. Pero bueno, ese valor puede cambiar. Ahora vamos a dejarlo así pequeñito nomás, ¿ya? Sí, lo cambiamos. A ver, ¿qué más? Y voy a aplicar una nueva propiedad. Perfecto. ¿Y cómo le digo que grafique solamente, o sea, que cruce información de algunas variables? Entonces acá le digo, ahora sí, vars. ¿Ya? Vars igual, ahí igual, ¿ya? En este caso, corchete, y ahí le vas a indicar las variables que vas a cruzarlas. En este caso, por ejemplo, va a ser apertura de nuevos conocimientos. Ya, por ejemplo aquí, apertura de nuevos conocimientos. Ya, coma la otra variable, supongamos que sea participación grupo social. Ya, participación grupo social.
coma, y la otra variable, supongamos el grado de empatía. Ya, el grado de empatía. Ya, el grado de empatía. Ya, mire aquí, hasta ahí estoy considerando las tres variables. Ya, y acá le vamos a indicar, a ver, ahí termina todo ello, coma, y acá le voy a indicar el tipo, ya, king. Y acá lo que voy a hacer es, voy a usar Skater, ¿para qué? Para generar una gráfica así, para generar una dispersión, mejor dicho, para visualizar la dispersión de esa data. Ya, entonces para ello, acá le digo plt.show, ya está, por fin. Ya, ¿de acuerdo? Bien, entonces acá, como tú ves, selecciono las tres dimensiones. Ya, perfecto. Y yo quiero comprobar si ahí selecciono las tres dimensiones y quiero cruzarla con un nombre de especialidad. ¿Y para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para ver si hay alguna pista de agrupamiento, es decir, si poseen características similares, si existe relación entre las especialidades. Ya, ¿ok? Ya, a ver, hasta ahí, por favor, ejecutemos. Dos gráficos, profesor, se proyecta el primero y el segundo. Ya, perfecto. A ver, analicemos, interpretemos esa gráfica, a ver, ya, para ir manejando ya Puedo compartir mi pantalla, por A ver, por favor, Veo. está demorando. Ponga un ruidito. Ahí está. Ya, ahí tiene, mira, por Sale ejemplo, ajá, un gráfico, cuando es el primero y el siguiente es el segundo. el segundo, ¿no? Ujú. ¿De acuerdo? Ya, tenemos ahí una gráfica, por ejemplo, mira, la primera gráfica habla ¿de qué? La primera gráfica es, yo asumo que es la primera variable, ¿no? La primera, mejor dicho, la primera fila, mira. La primera fila, ¿no? La primera fila, fíjate, es qué variables, según lo que tenemos, debe ser apertura de nuevos conocimientos, ¿no? Fíjate la leyenda ahí. La segunda gráfica debe ser, según lo que tengo según lo que hemos verificado, debe ser de participación de grupo social, ¿no? Y la tercera gráfica debe ser el nivel de empatía, ¿no? ¿Está bien? Sí. Ya, y mire, y la leyenda, ¿no? Precisamente, mira, fíjate,
en la parte derecha tienes la leyenda, ¿no? Donde los colores básicamente identifican qué tanta información tenemos con respecto a esa especialidad, ¿no? ¿De acuerdo? Una dispersión netamente, ¿no? Pues una cosa, ¿por qué en las filas de participación social hay puntitos y solamente en el medio de información? Ya, lo que pasa es que así lo distribuye, cuando manejas esta función payplot, lo distribuye de esa Ujú. forma. Ya, es la distribución, pero si tú te das cuenta, la gráfica es muy, bueno, tiene un formato muy similar, ¿no? Pero según el orden que tú lo has determinado, o sea, así lo organiza la función payplot. Es decir, para que de repente en la misma columna no se vean las tres gráficas, entonces de esa Ujú. manera cada gráfica lo imprime en diferentes índices, en diferentes posiciones. ¿De acuerdo? Ujú. Sí, profesor. Bien, entonces fíjate ahí, entonces según lo que vemos la leyenda, fíjate los puntos que tenemos que corresponde a cada una de ellas. Por lo tanto, mira, creo que el primerito que dice contabilidad, creo, ¿no? El primero dice contabilidad, el punto rojo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, acá al costado Ajá. en nombre agrupado, en el agrupamiento sale contabilidad, derecho, finanzas, administración, marketing, ingeniería. Ya, entonces mira, si yo analizo en contabilidad, mira, el grado de relación que tiene contabilidad con la variable, en este caso la primera es apertura de nuevos conocimientos, la primerita, ¿no? ¿Está bien? Entonces mira, según la gráfica que yo veo, pero miren, la gráfica que yo tengo llega a un valor de 55, que, que es un valor bastante alto, que determina la relación de la especialidad con nuevos conocimientos. Y precisamente en la parte derecha tiene la dispersión, ¿no? Solamente tenemos la dispersión con la cantidad de datos diferentes, nada más. Ya, ahora comprueba, mira, por ejemplo, a ver, la que está en en la primera, prácticamente se dice que hay una relación de todas las variables, de todas las dimensiones de todos los campos, en función de la variable, nuevos conocimientos, ¿no? En función de la variable nuevos conocimientos. Pero en la parte 2 donde ya está evaluando, creo que es participación grupo social, yo veo, por ejemplo, que hay una gráfica, yo veo que hay una gráfica, pero donde se nota sumamente, o hay una diferencia abismal entre las gráficas de algunos colores. Por ejemplo, este color amarillo anaranjado, creo, ¿a qué representa? A marketing, ¿no? A marketing, si no me equivoco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay marketing, es una variable, es una dimensión que no guarda ninguna relación, no hay una relación directa con las demás especialidades. La que está afuera, la que está independiente, que tiene un comportamiento muy diferente, ¿no? O la curva es bastante diferente o es notoria con respecto a lo demás, quiere decir que esa variable ese campo, esa dimensión no guarda relación con las demás. Algo de repente similar ocurriría para la tercera gráfica, ¿no? Donde creo que de color verde, ¿qué color es? A ver si me ayudan, de color verde. Ingeniería, profesor. Ya es ingeniería, ¿no? Entonces, Detrás está el amarillo marketing otra vez. ya ves, entonces mira, pero sin embargo ahí yo veo que por ejemplo el verde, que es ingeniería, ¿no? Es está completamente separado a los demás, está completamente separado a contabilidad, completamente separado de azul. ¿Qué color es? De azul, ¿qué especialidad?
Derecho. Derecho, profesor. Entonces, como ves, mira, no hay ninguna relación entre ingeniería y ingeniería y derecho, contabilidad y las demás que están a un nivel mucho más bajo. ¿Ya? Eso es lo que te dice la gráfica. Y los puntos simplemente son los datos dispersos, pues, que representan, según la especialidad, por la variable que se está graficando. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y la forma como se presentan los datos, o sea, me refiero a que la posición de la data es simplemente así lo presenta Freddy Plot. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por ejemplo, ahora, hasta ahí solamente estamos graficando, ya, pero ahí se está graficando, ¿no? Pero todavía no estamos usando así el algoritmo, ¿no? Solamente se está graficando y por ahí viendo una gráfica de dispersión y saber si existe relación entre las variables. Para conocer que exista una relación entre las variables tiene que estar así como la primera fila, así, casi juntas, ya casi al mismo nivel, ya para determinar que existe relación entre esas variables. Ya, bien. Entonces, ahora volvemos. Listo, perfecto, Lázaro, te pasaste. O Flores, ¿no? Bien. Entonces, Rasmir. No, Sí. a mí me abren las gráficas una por una y veo que las tienes juntas. ¿Cómo las haces? No sé, es parte del IDE, nomás le he puesto y sale. a ver, muestra tu gráfica Lázaro, porque en realidad se debería visualizar así, ¿ah? Porque son 3 filas nada más. No, la gráfica está bien. Lo que digo es, o sea, como son dos gráficas, a mí me abre una y cuando la cierro abre la otra. Ah, ya, bueno, normalmente es así, ¿ah? Bueno, aquí también se demuestra normalmente bajo ese esquema. Y ahí veo que Rasmir no tiene ninguna ventanita al costado. Ah, ya, salvo que haya usado solamente un PLT. Seguramente ha usado un PLT. No, mira, están los dos, profesor. Los dos PLT, O sea, de repente han usado uno. Sí, yo tengo los dos PLTs. ya. Pero eso, a mí siempre me ha salido así, por predeterminado siempre me ha salido así. Claro, o sea, normalmente también en mi caso sale normalmente, bueno, gráficas independientes y bueno, se genera de esa forma para analizar los datos, ¿no? Pero ahí Camavilca nos dice es win. ¿Qué quiere decir Camavilca? Si nos ayudas en esa parte. Creo que es por Windows, profe, Puede y ser, en Mac sale diferente. puede ser, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Gracias por esa información. Puede ser, ¿ah? Ya lo de Flores definitivamente ya en otro level, ¿no? No, sí, solamente No, profesor, porque yo también en mi Windows también siempre ha salido así. Yo también tengo Windows y normal tengo el link para los dos. Y normal siempre me sale así. ya, bueno, perfecto. Bueno, habrá que investigar ese tema, pero ustedes saben que simplemente la gráfica es para evaluar, ¿no? Evaluar datos, ¿no? Ya, perfecto. Ya, bien. Entonces voy a continuar con este tema. A ver, lo vuelvo a compartir. Ya, a ver, oye, sí, es este problema de la gráfica. Ya, a ver, sigamos. A ver, por ejemplo, vamos allá, no sé, supongamos, a ver, me interesa hacer un análisis por muestras, ¿ya? Un análisis por muestras, ¿está bien? Y para hacer un análisis por muestra, lo que voy a hacer es manejarlo a nivel de arreglos bajo NumPy, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá lo que voy a hacer es, en una variable, por ejemplo, x, voy a poner np.array, ¿ya? Array. Voy a hacer un arreglo de la variable data, ¿ya? Y acá, entre corchete, doble corchete, voy a llamar a la primera variable. Por ejemplo, dice apertura, apertura de nuevos conocimientos.
ya, apertura de nuevos conocimientos, coma, voy a hacer mención a la segunda variable, participación, ya, participación de grupo social, ¿de acuerdo? Ya, coma, ¿qué más? Supongamos, creo puede ser el mismo, ¿no? El mismo que se está considerando ahí. Y supongamos grado de empatía, ya, eso mismo. Ya, estoy generando un arreglo, mira aquí, estoy generando un arreglo bajo esas tres variables: apertura a nuevos conocimientos, participación de grupo social y grado de empatía. Ya, y todo eso lo considero como variable X, que es mi variable de entrada. Recuerda que hemos comentado que este algoritmo es un algoritmo de segmentación que hace una clasificación en función de características comunes que tienen diversas dimensiones. Precisamente estas son las dimensiones, ¿no? O sea, los campos, mejor dicho. ¿Ya? Entonces podría decir que son las variables de entrada, ¿no? Ya, en una variable i voy a poner acá np.array, ¿está bien? Acá le digo data y corchete, por ejemplo, acá voy a poner el nombre de especialidad. Ya, supongamos nombre de especialidad, para que lo agrupe por él. Ya, nombre de especialidad. Ya, perfecto. Ya, ahora quiero trabajar con muestras. Ya, quiero trabajar con muestras. Entonces, para eso voy a poner acá la función range. Ya, entonces, quiero generar muestras. A ver, quiero generar una muestra por ejemplo, del 1 al 20. Un rango del 1 al 20. Y todo voy a llamarla, lo voy a guardar en una variable que dice NC mejor, número de clúster, ¿ya? Número de clúster, NC. Número de clase, número de muestras. Ya, acá precisamente, ¿cómo llamar al algoritmo? Ya, acá tú le vas a decir el algoritmo de análisis de conglomerados, ¿está? Ese algoritmo, entre paréntesis, a ver, acá precisamente llamas al algoritmo que te permite hacer esa segmentación. Ya, entre paréntesis, tú le vas a indicar el número de clúster, el número de muestras. Ya, n clúster, le digo el número de muestras que se adapte, que empiece en el valor de i. Ya, ¿de acuerdo? Que ese es el valor inicial. Donde acá le voy a decir que genere un proceso cíclico, recordando que lo indicaba el algoritmo, ¿no? Que es un proceso cíclico, un proceso repetitivo. Donde le voy a decir que el contador empiece en i hasta el número de muestras, nc. Ya, hasta el número de muestras, ¿ya? Ya, hasta ahí lo que estoy haciendo. Solo una consulta. Dime, Pero dime. solo una consulta. ¿Por qué lo ponen en forma de rango de 1 a 20? ¿En base a qué lo pone? Ya, por ejemplo, a ver, supongamos yo quiero hacer 20 muestras, ya, 20 clases. Ah, ya. No, de repente puede ser 10, 5. O sea, tú determinas el número de muestras que quieras. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es el número de muestras, del 1 al 20. Puede ser más, puede ser menos, por si acaso, ¿ah? Ya. Ese es un criterio que en base a lo que nosotros queramos proyectar o mostrar. Así es. Por ejemplo, aquí, mira, yo estoy considerando, según la información que tenemos en el archivo de Excel, mira, si tú ves en el archivo de Excel, mira aquí, pequeño detalle, en el archivo de Excel, No se ve, profesor, no se ve. Perdón, disculpe, no se ve. acá está el archivo de Excel, pero ustedes me imagino que deben tenerlo también, pues me imagino que lo han descargado, ¿no? En el archivo de Y Excel, ahora sí se ¿cuántas líneas ve. hay? En el archivo de Excel, ustedes lo han 20, pasado. 21, profesor. Ya, pues.
Entonces son 21, pero sin embargo la primera fila no lo considero. Son 20 entonces. Entonces son 20. Es decir que voy a aplicar una muestra. Bueno, la data es pequeña, por lo tanto voy a hacer que mi muestra sea toda la población, pues. Pero si tú tuvieras miles de registros, entonces operar esa cantidad de registros probablemente sea muy pesado. Entonces tiene que coger parte de él, ¿no? ¿Está bien? Entonces precisamente por esa razón es donde yo estoy eligiendo ahí 20 muestras, o sea, solamente son 30 registros. ¿Qué pasaría si en este caso en el que usted acaba de dar, yo tomo todo el total de muestras que hay? Por ejemplo, le hago un count y me voy ¿Ya? o sea, la cantidad de registros y hago el rango de acuerdo al count que he encontrado de toda la tabla. ¿Estaría bien que haga eso o necesariamente tendría que tomar solamente una parte del registro total? Bueno, el asunto está en que si tú coges toda una población, ya toda la población, toda la data, si son miles de registros, obviamente tiene su ventaja, desventaja, ¿no? La ventaja es que vas a tener un alto grado de acierto, porque estás analizando toda la información. Ya, esa es la ventaja. Pero la desventaja es que precisamente al hacer un estudio de toda la población, también el análisis de esa información y por lo tanto el proceso en sí te va a tomar más tiempo, Ah, ya, ¿no? ya, por eso, ¿No? Pero pero... definitivamente el resultado es mucho más exacto. Y por eso es que normalmente pues no cogen toda la población, ¿no? Solamente se coge parte de él, ¿no? Una muestra de esa población. Imagínate hacer una encuesta, supongamos, a todos los estudiantes de TechSoup, ¿no? Entonces, como ves, una encuesta a todos ellos es bastante complicado. Estamos hablando del instituto nada más, ¿no? ¿Está bien? Entonces, sin embargo, para llegar a un cuadro de decisión, pues normalmente se coge una muestra, ¿no? Una parte de toda la población. Disperso, claro, pero una parte, ¿no? Imagínate hacer una encuesta a todos los de un distrito, bastante complicado, se coge una muestra, ¿no? Pero definitivamente, pues esa muestra tiene márgenes de error, pero sin embargo quieres establecer un mayor grado de acierto, sería ya un análisis de toda la población. Pero acá estoy considerando, como tú ves, solamente 20, porque es poca data, por lo tanto mi muestra va a ser de 20 registros. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es el número de muestras o número de clases. Por lo tanto ahí le digo que genere un bucle, ¿está bien? Que genere un bucle que empiece en 1 hasta... En 1, ¿por qué? Porque la primera fila es 0, ¿no? La primera fila es 0, la siguiente fila es 1. Estamos hablando de rangos, de arreglos, ¿no? Entonces, acá va a generar todo el proceso y toda esa información se va a guardar en el cluster. Perfecto, va generando un proceso cíclico, un proceso repetitivo, y eso lo vamos a guardar en otra variable, a ver. Todo ese proceso cíclico habría que guardarlo en otra variable. Bueno, el mismo nombre, a ver. Solamente en este caso es minúscula. Ya, ¿de acuerdo? Solamente en minúscula. Ya, perfecto. Ahora, supongamos, terminado, una vez cogido esa muestra, ahora queremos, pues, obtener el score, hacer un análisis de esa información. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, para ello, vas a poner la variable que tú has definido, lo mismo, pero en minúscula, ¿no? Si lo he puesto. ¿Está bien? Y acá entre corchetes vas a hacer mención al contador. Punto. A ver, ahí precisamente vas a usar el método fit. ¿Ya? En este caso, a través del método fit, ¿está bien? Lo que voy a hacer es precisamente definir, a través del método fit le digo que me genere una gráfica, un análisis, ¿está bien? De las variables de entrada. ¿Y cuáles son las variables de entrada? X. ¿Ya? De la variable de entrada, en este caso, X. ¿Ya? ¿De acuerdo?
Pero ¿cómo el sistema sabe que efectivamente X son las variables de entrada? ¿No? Son las variables que se va a evaluar, ¿no? Bien, entonces para eso, a ver, veamos por acá. Acá, acá debería llamar a una función llamada, llamada score. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí, ya? A ver, por ejemplo, aquí score no lo está reconociendo. Ya, a ver, veamos. A nadie reconoce, profesor, no sé por qué. Sí, un momentito, Flores, tranquila, por favor, tranquilidad, tranquilidad. A ver, veamos, acá sí, se pasa como parámetro el valor de, a ver, el valor de X, que es el arreglo, punto, a ver, veamos, ya, a ver, acá lo voy a guardar en una variable, a ver, lo voy a guardar en una variable, supongamos score, ya, a ver, X, tengo la variable Y, a ver, momento, score, X, momento, ahora sí, parece que sí, ¿no? X, ya, a ver, un momento, y estoy identificando la variable que permita leer esta data, ya, y a través de un for, por ejemplo, le digo que genere un rango, un range, a ver, un range, supongamos ese range que lea la longitud, a ver, que un bucle empiece en 0 hasta la longitud de esta variable, de toda la muestra. A ver, un momento, ya, ajá, yo creo que ya está. A ver, veamos aquí, ya, voy comentando aquí, mira. Acá tenemos el arreglo donde representa o va a leer toda la información del archivo, porque finalmente son 20 muestras, 20 registros. Entonces, ahora, mira, toda esa muestra, mejor dicho, toda esa muestra que estoy leyendo se guarda en esta variable. Por lo tanto, ahora, a través de esta variable, me encargo de leer el índice, ¿ya? Donde vamos a determinar a través de fit, le digo que evalúe, lea la variable X, ¿ya? Que lea la variable X, ¿ya? Que es la variable de entrada, ese arreglo. Punto, por ejemplo, a través de, y esa información se está guardando en una variable, que es el número de casos que vamos a graficar. Por lo tanto, punto, llamo a esa variable pasándole como parámetro la fuente de datos, nuevamente, para que lea, es decir, acá lee las tres variables, lee el arreglo de esas tres variables, ¿ya? Y una vez leída la información de esas tres variables, necesito que genere un bucle precisamente, que genere un bucle que lea la información de cada variable. Por lo tanto, al leer esa variable, el contenido de esa información se guarda en score, por ejemplo, y acá lo invoco, pasándole como parámetro X, recordando que X representa la fuente de datos. Y acá precisamente le digo que genere un bucle cuyo contador empiece en Y hasta la longitud, hasta la cantidad de información que tenemos en dicha variable, es decir, el número de muestras. Entonces, por ejemplo, esto, ¿de qué manera nos podría servir? A ver, por ejemplo, acá le podría indicar que grafique plt.plot, no sé por qué no sale esto de plot, ya, plot, ya, acá le voy a decir, a ver, por ejemplo, ¿cuántos clústeres hay? 20, entonces acá le digo que la fuente sean los 20 clústeres, a ver, nc, coma, el segundo parámetro básicamente representa toda la data de ese
de esa muestra, de ese conjunto de datos. Entonces, acá, por ejemplo, le digo score. Ahí está. Ya. Por lo tanto, acá le podría decir plt. Supongamos x. Bueno, en teoría, la teoría acá es que pareciera que por ahí hay un problema que no lo instala por completo, ¿no? Pero bueno, acá. plt. A ver, xlabel. Xlabel, ahí debería salir. Xlabel. Y vamos a decirle acá el número de muestras, el número de clase. ¿Ya? X. Ya. plt.elabel. Elabel. Ya. Acá vamos a decirle, por ejemplo, si ese es el número de clase, acá que muestre la información que se tiene sobre cada variable, el score. Ya. Y acá le podría decir, a ver, plt.título. Título. Acá le digo, a ver, gráfica. Ya. Gráfica de número de clase y el score. Ya. Acá plt.show. Ya. plt.show. Bien. Y todo este proceso, ¿por qué lo maneja este algoritmo de esa forma? Porque precisamente pues son algoritmos, son funciones que trabajan bajo una estructura, bajo un esquema, ¿no? Entonces, en la misma teoría me indicaba que generaba procesos cíclicos, procesos repetitivos. Entonces, es lo que estoy generando aquí. A ver, vamos a visualizar la data, por favor, a ver, ejecutemos. Ya, a ver, vamos a ver cómo va. Todavía acá está instalando el módulo de la gráfica. A ver, comprueben ahí, por favor. Supongamos, si tú quieres, a ver, de ahí vemos que compartan su pantalla, a ver hasta ahí. Por ejemplo, supongamos quiero hacer un estudio de no toda la data, ¿no? O sea, de repente solamente algunas filas, una muestra menor, ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá vas a llamar a este algoritmo, análisis de conglomerados, y acá, por ejemplo, vas a pasarle un parámetro que dice n-cluster, dice número de muestras.
por ejemplo, le digo en lugar de, no sé, en lugar de 20 que era, pongamos 3 muestras. Ya, ¿está bien? Ya, perfecto, 3 muestras, pero considerando qué dimensiones. Perfecto, voy a hacer un análisis de esas 3 muestras, pero considerando qué variables, qué dimensiones, qué fuente de datos. Acá le digo, por ejemplo, fit, y acá le digo que lea X. Ya, ¿de acuerdo? Y toda esa información, por ejemplo, que se guarde en una variable. Ya está, data, se me ocurre. Ya, ahora lo que voy a hacer es obtener de esos 3 clústeres, de esas 3 filas, voy a obtener el valor medio. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, para eso, por ejemplo, le digo acá, data, punto, data, punto, data cluster center, ahí data, podría estar, creo que acá arriba lo mencioné a data, entonces de repente para no generar confusiones, acá le digo datos, se me ocurre datos, punto, aquí por ejemplo, supongamos, si requiero por ejemplo obtener los valores medios, voy a poner aquí ya, datos.cluster center, ya, y todo eso lo voy a guardar en una variable, supongamos resultado. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, por lo tanto, aquí voy a imprimir esa variable. Resultado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy obteniendo, por ejemplo, le estoy indicando que haga un análisis solamente de 3 muestras. Acá solamente le estoy indicando que haga un análisis de 3 muestras. Ya, de 3 muestras tomando como variable de entrada la variable X. Esa información se guarda en la variable datos. Ya, de esa variable datos, lo que quiero hacer es obtener los valores medios de cada muestra a través de Cluster Center. Cluster Center, acá recuerdo que tenía dos guiones bajos, pero a esto creo que es al final. Al final es, ¿ya? Cluster-center. Se guarda en una variable esa información y acá se imprime. Ya, de esa manera, lo que hacemos es el análisis solamente de 3 registros. ¿Ya? ¿Estamos? Ejecutemos por favor. Muy al margen de la fórmula, de la gráfica, entonces, lo importante es hacer un análisis y obtener el valor medio, ¿ya? El valor medio o la media de esas 3 filas, de esos 3 registros. Ya, ejecutemos por favor. Ya, entonces, acá tenemos, ¿no? Tenemos la gráfica, número de clúster, el score, y en este caso, la gráfica
La gráfica que se está generando, por favor, ¿de qué manera se está presentando? No sé si alguien podría compartir. ¿Tú puedes compartir? Ya, a ver, Sí, por favor. Timoteo, ¿no? Vale. Una curva, profesor. Una curva, ¿no? Una curva ascendente y luego un poco lineal. Ya, entonces, por ejemplo, a ver, veamos. No, profesor, ahí está compartiendo. Ya, ya, perfecto. La otra gráfica, Esta, y la gráfica, la última se muestra. en la última, profesor, la tenía que comprar un print, ¿no? Un pago también, ¿verdad? Sí, sí, pero ahí debería estar, según lo que veo, debería estar mostrándose ya la gráfica. Una curva, ¿no? Dices, una curva dice, ¿no, Lázaro? A ver, vuelve a correr. Ya. Sí, porque la gráfica anterior me muestra la curva que era, no me si score, ¿no? Ya, ahí ya. Aquí. A ver, entonces mira, si es una curva, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan en estadística, no sé si en estadística ustedes recuerdan, hay una, a ver, hay una gráfica, hay un método estadístico llamado el método del codo, donde el método del codo básicamente se usa para obtener la distancia media, ahí está, ¿no? Sí. La distancia media entre los, eh, en este caso, entre las muestras, entre los clústeres. Ya, entonces, ya, perfecto, esa es la gráfica y como tú ves, ahí tienes el score, la data, la información y ahí el número de muestras. Entonces, con esto, básicamente estamos obteniendo ahí, bueno, eso en estadística se le conoce como una función un mecanismo, un método del codo, dice, ¿no? Un método del codo. ¿Y qué significa eso? Es para obtener observaciones de todo un conjunto de datos utilizando la distancia media, la separación media, entre los clústeres, las muestras. Ya, bien. Ujú. Entonces, eh, a ver por acá, Profesor, ¿el score sería tanto? claro, y acá Ya. las, Pero las muestras. esos números de ahí, ¿cómo se interpretan? O sea, para empezar, yo veo que está debajo de cero. Algo, a ver, sí, precisamente quiero ver esa data. A ver, voy a volver un momento a mi código, ¿ya? Ya, a ver, vamos chequeando ahí. Veamos, a ver, por ejemplo, si tenemos esta información, tenemos un bucle de toda esa información, tenemos también otro bucle por acá en Score, se está cruzando ahí la variable número de clúster con esa data, ¿está bien? ¿Qué más? A ver, número de clúster, acá por ejemplo, el score, ya por ejemplo, acá bueno, este es el título, como para método del codo,
Ya, acá por ejemplo, número de registros, ahí aparentemente, veamos, la data que tenemos, 1, 2 y 3. A ver, para la gráfica voy a verificar la data que tenemos, ya, para la gráfica, para poder verificar bien lo que está generando, por qué parte debajo del 0, ¿no? O en todo caso, por qué termina antes del 0. Ya, esto voy a verificarlo con respecto a la gráfica. Ya, y acá me imagino que estas muestras ya estamos imprimiendo algún resultado, ¿no? Ya, a ver, de repente por ahí se va verificando esta información que tenemos para la gráfica, pero veamos, analicemos la información que está imprimiendo la variable de resultado. Mientras chequeo toda esa información que representa y por qué está grafiando debajo del 0, ¿no? Ya, ok. ¿Cuántos datos, por favor, cuántos datos está imprimiendo con respecto al último bloque? Entre la línea 27 y la línea 29. ¿Cuántos datos se imprime? Si es un número de clúster 3, debería estar imprimiendo 3 filas, Sí, 3 filas. ¿no? Y 3 filas. En total son 3. ¿Cuántas columnas? 3 columnas. 3 también, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 3 variables. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Ahí está cogiendo el valor 3 porque son 3 registros. Y bueno, acá es por 3 registros. ¿Y cuántas columnas? Bueno, eso ya dependerá del número de dimensiones que tú tengas, ¿no? En este caso también por coincidencia es 3, ¿no? ¿Ya? Bien. Ok. Eso es básicamente el tema de este algoritmo. Y habrá que verificar muy a detalle lo que implica en la gráfica porque está